Los mercados, neoliberalismo, globalización, Bilderberg, Illuminati. Son muchos los nombres con los que se conoce al nuevo orden mundial. Muchos nombres, pero un único objetivo: el control del planeta por parte de las élites. Pero no todo está decidido. En esta lucha por la supremacía global, algunos países no han dicho la última palabra. Esto es, la llave. Desde que el hombre es hombre, la lucha por el control mundial ha sido uno de los objetivos más recurrentes, desde Alejandro Magno a nuestros días, pasando por el Imperio Romano, el Azteca, Felipe II o Napoleón. Todos han compartido un mismo sueño: ser los dueños del mundo. Y la época que nos ha tocado vivir no es una excepción. Pero los grandes emperadores de hoy día no son reyes, generales o grandes estrategas. No conquistan territorios en nombre de un país usando la fuerza. Son un selecto grupo que conquista territorios en beneficio propio y no usan ejércitos convencionales, sino que sus armas son, fundamentalmente, el miedo y los mercados. A este grupo se le conoce como los Illuminati. Un ejemplo de conquista podría ser Europa. Antes de la moneda única, en la mayoría de los países de Europa, las clases medias vivían cierta prosperidad, sueldos aceptables, buenos servicios sociales y una calidad de vida que les permitía no solo ahorrar, sino tener además una segunda residencia. Y no solo las clases medias, la clase trabajadora también disfrutaba de sueldos dignos con los que podía permitirse ahorrar y darse un capricho o unas vacaciones de vez en cuando. Se podía decir que la gente vivía bien. Pero justo en el momento de máxima prosperidad, esa en la que las nuevas generaciones viven mejor que las anteriores y donde los hijos ganan más que los padres, algo cambió. Las élites dijeron basta. Demasiada sanidad, demasiado acceso a la cultura, demasiados derechos sociales, demasiada libertad. Todo esto podía poner en peligro sus privilegios. Había que cortar por lo sano. Pero pronto se dieron cuenta que era difícil y trabajoso poner en marcha los recortes país por país. Muchos gobiernos que dependían de los votos del pueblo no querían asumir la impopularidad de dichas medidas. Oponían cierta resistencia. Nadie quería ser el primero en empezar la purga del estado del bienestar. La política de Reagan y Thatcher en los 80, con sus respectivas medidas y revueltas, eran el ejemplo más inmediato. Para evitar cometer los mismos errores, ponen en marcha la gran trampa, la globalización, una verdadera máquina de aniquilar derechos y libertades. Mientras en la vieja Europa, reacia a recortar en derechos y libertades, se pone en marcha un plan a medida: la Unión Europea. Esta unión de países es vendida a la población como la octava maravilla del mundo: fronteras abiertas, libre comercio, moneda única, más prosperidad, más libertades, más democracia, más calidad de vida. Todo esto a cambio de renunciar a una pequeña parte de la soberanía. Pero pronto se vio la verdadera cara de la Unión. El cambio de moneda causó en la mayoría de los países un aumento descomunal de los precios. El ajuste de la paridad se hizo redondeando al alza, haciendo en casos como el español que artículos que antes valían 100 pesetas pasaran a valer 1 euro, cuando de haberse hecho correctamente el cambio no deberían de pasar de los 60 céntimos de euro. Pero el famoso redondeo disparó los precios mientras los salarios seguían pagándose con un escrupuloso cambio euro-pesetas. Con un Banco Central Europeo y distintas políticas fiscales, pronto empezaron las desigualdades. Los países del sur fueron bombardeados con créditos que no podían devolver. Las grandes fortunas y las grandes empresas vieron cómo con el libre comercio y la libertad de personas y capitales veían incrementar su cuenta de resultados. Al mismo tiempo, la clase media y trabajadora veía cómo se estancaban los sueldos, aumentaban los impuestos y se encarecía la vida. La clase media
empezó a desaparecer, mientras que la clase trabajadora cada vez estaba más cerca de la pobreza. La primera parte del plan se llamaba crisis y ya estaba en marcha, pero faltaba implementar la segunda. Una vez reducidos los salarios en toda Europa, se comienza una campaña de privatización de servicios públicos, recortes de servicios básicos y subida de impuestos. Todo esto supuestamente impuesto por el Banco Central Europeo. Menos sueldo, menos servicios sociales, más presión fiscal. Lo único que falta es recortar derechos y libertades. Para ello se implanta el miedo en toda la Unión. Se utiliza el terrorismo para recortar los derechos a la población. Se juega con el movimiento de refugiados para fomentar el nacionalismo y se tacha de populismo o extremismo cualquier formación política que osara plantar cara a la autoridad europea. A la vez que todo esto, los grandes grupos de comunicación forman una entrelazada telaraña en la que bancos, grandes empresas y multinacionales se hacen con el control del accionariado de todos los medios de comunicación, ya sean prensa, radio o televisión. Rápidamente en estos medios desembarcan un ejército de tertulianos, columnistas y creadores de opinión que tachan de populista a cualquier intento por parte de la sociedad de plantar cara al sistema. Rápidamente a cualquier movimiento de este tipo se le tacha como populista, extremista o radical, siendo uno de los adjetivos más utilizado el de antisistema. Mientras el resto del planeta tampoco se libra, se fomentan tratados internacionales de libre comercio, como el de México, Canadá y Estados Unidos, como el CETA, como el TTIP, como el de Australia, como Mercosur, una globalización mercantilista. Pero algo está cambiando. La gente se está dando cuenta de la trampa. Se ven cada vez más pobres, con menos derechos y menos representados. La sociedad está empezando a reaccionar. En Reino Unido se vota para salir de la Unión Europea. En Estados Unidos gana Trump frente a Hillary Clinton, la clara apuesta de los mercados. En España surge el movimiento 15M y países como Francia o Holanda cobran fuerza partidos anti-Unión Europea. Dentro de poco habrá elecciones en Francia y veremos casi con toda probabilidad cómo la opción del Frente Nacional ganará las elecciones. Solamente que quizás, si no lo hace con la suficiente fuerza, tendrá enfrente en la segunda vuelta al resto del arco parlamentario que, olvidando ideologías, se unirán para impedir que esta opción gobierne. Pero el movimiento es imparable y la división social está creciendo. Por una parte están los que quieren parar la globalización y redistribuir la riqueza. Por otro lado, los que, bombardeados a diario por los medios de comunicación de Bilderberg, ven a las nuevas opciones políticas como extremistas, populistas o radicales. Se forja una batalla entre revolucionarios y reaccionarios. La brecha social cada vez es más grande y más polarizada. Si a esto sumamos que los derechos y libertades se están recortando cada vez más, que empiezan a haber disidencias internas dentro de la Unión y que en países como en Estados Unidos salen nuevos líderes alejados del establishment oficial, podemos pensar y deducir que el estallido final está más cerca que nunca. Se prevén disturbios en Estados Unidos y Europa, como ya los hubo en la primavera árabe. Y si estos se dan, y si, como se prevé, se acaban formando gobiernos que quieran recuperar soberanía frente a las grandes transnacionales, estas revueltas serán fomentadas o reprimidas dependiendo en qué países se den o quién estén detrás de ellas. Revueltas alimentadas sin duda por diversos intereses, algo que no es otra cosa que el germen del principio de la primera gran revuelta mundial. Objetivo: derrocar el nuevo orden mundial. Espero vuestros comentarios, opiniones y reflexiones aquí, en La Llave. No olvidéis
suscribiros.